Muy bien, chicos, vamos a ver el día de hoy desigualdades e intervalos. Ahora, ¿qué es una desigualdad? Su mismo nombre lo dice, no es algo que no es igual, en este caso es una comparación. Que tú has visto seguramente desde primaria, desde los primeros grados has visto lo que es mayor, menor, después lograste ver lo que era menor o igual, o mayor o igual, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Pero las desigualdades que vamos a ver el día de hoy lo vamos a relacionar con otro tema llamado intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un intervalo? Ahorita lo vamos a mencionar. Existe una ley llamada ley de tricotomía, que dice lo siguiente, que si tenemos dos números reales A y B, ¿de acuerdo? Siempre va a existir una sola relación. O A es mayor que B, o A es igual a B, o A es menor que B. No existe otra relación, ¿de acuerdo? Siempre va a haber una de estas tres. Ahora, definiciones, chicos. Si A es mayor o igual que B, entonces A es mayor que B o A es igual a B. ¿De acuerdo? Es lo que implica justamente el decir mayor o igual o menor o igual. Ahora, si A es menor que B y B es menor que C, eso implica ¿qué cosa? Que A es menor que B y que B es menor que C. ¿De acuerdo? Se pueden separar estas dos desigualdades, se pueden separar. ¿De acuerdo? Esta por un lado y esta por otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, justamente esta propiedad chiquita nos va a servir bastante más adelante. ¿De acuerdo? No se preocupe, todavía lo vamos a ver más adelante. Siguiente propiedad. Si A es menor que B, entonces, si yo le agrego, ¿de acuerdo? Si yo le agrego un número, ya sea un número positivo o un número negativo a un lado, tengo que hacer lo mismo al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que se mantenga la desigualdad. Si A es menor que B, yo le agrego un número positivo o un número negativo a ambos lados y la desigualdad se mantiene. ¿De acuerdo? A más C es menor que B más C. Si A es menor que B y C es menor que D, yo puedo tranquilamente esto ordenarlo como si fuera de manera vertical, ¿de acuerdo? A menor que B arriba, C menor que D abajo. Hago esa suma de esta manera. A menor que B, C menor que D. Sumo de manera vertical y tendría A más C menor que B más D. Algo así. Justamente esto es lo que se menciona acá. ¿De acuerdo? Si yo sumo de manera vertical, va a ocurrir la misma desigualdad. No va a cambiar. Si A es menor que B y C es menor que 0, ojo, que sea menor que 0, ¿qué implica? Que es número negativo, ¿sí o no? Entonces, si yo multiplico a ambos lados por un número negativo, en este caso la desigualdad sí va a cambiar de signo. Es decir, si A es menor que B y a estos dos los multiplico por un número negativo, la desigualdad va a cambiar ahora de signo. A por C es mayor que B por C. Y si A es menor que B y C menor que 0, entonces, o sea, si es un número positivo, la desigualdad se va a mantener. Acá corrijan, chicos. La desigualdad se va a mantener. Acá sería A por C menor que B por C. Ahí corrijan, chicos, ese un pequeño error de tipeo nada más. A por C es menor que B por C. ¿De acuerdo? Ahora vamos con lo que es un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Imaginemos las elecciones que ha pasado hace poco nomás. Cuando hacen unas estadísticas, siempre las hacen en función de qué, cuál es digamos, cuántas mujeres y cuántos hombres han votado por tal candidato, o también lo han hecho por rango de edad, es decir, por ejemplo, desde los 18 años hasta los 30 años, cuántos han votado por tal candidato o candidata. Entonces, esto que estoy llamando yo entre 18 y 30 años, por ejemplo, es un intervalo. ¿De acuerdo? Un intervalo viene a tener un límite inferior y un límite superior, es decir, están comprendidos en un espacio. Eso es un intervalo. Todo el conjunto de números que se encuentran entre otros dos números, eso se lo conoce como intervalo, es un subconjunto, como dice acá. Ahora, puede haber infinitos elementos, ¿de acuerdo? Ya que estamos hablando de los números reales. No estamos hablando solamente de números enteros, estamos hablando de números reales. Y recuerden que los reales, entre un número entero, por ejemplo el 5, y el número entero 6, hay infinitos números, ¿de acuerdo? Los reales implican también los decimales, los racionales, los irracionales, etc. Ojo.
entre dos extremos llamados extremo superior o extremo inferior, o también conocidos como límite superior o límite inferior. ¿De acuerdo? La misma forma de llamarlos. Ahora, un intervalo cerrado, ¿qué cosa implica un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado en este caso va a ser en este caso, un subconjunto de números enteros, pero que sí va a tomar en consideración a los extremos. Es decir, si yo te digo cerrado en 3 y cerrado en 6, quiere decir que en mi subconjunto también va a entrar el 3 y también va a entrar el 6. ¿De acuerdo? Porque es menor o igual o mayor o igual. Si yo lo grafico en una recta numérica, voy a tener que graficarlo con 2 puntos cerrados, es decir, 2 puntos en este caso completo, 2 círculos completos, mejor dicho. Ahora, cuando un intervalo es abierto, cuando no tomo, en este caso, no tomo a los límites, no los considero, es decir, en este caso sería abierto en A y abierto en B. Y mira, date cuenta cuál es el formato que estoy usando, mira, estoy usando también unos corchetes, ¿sí o no? Pero estos corchetes implican ¿qué cosa? Que está abierto, porque está mirando hacia otro lado, mira, está mirando en dirección contraria. Y cuando mira cerrado, cerrado es así. ¿Entiendes? Este es cerrado y este es abierto. Otra forma de utilizar el signo de abierto es la siguiente manera. Si yo quiero decir abierto, también lo puedo decir de esta forma. ¿De acuerdo? Con estos símbolos. Símbolo de apertura y símbolo de clausura. ¿De acuerdo? Estas dos formas son válidas para decir intervalo abierto. Esto acá es para intervalo cerrado. ¿De acuerdo? O también se puede utilizar esta forma. Esta es otra forma de decir intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y repito nuevamente, el intervalo abierto no considera los límites dentro del subconjunto. No los considera. Pero tengo que ponerlos y decir que es abierto en esos límites. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denota en una recta numérica? A través de unos puntos vacíos, es decir, unos círculos vacíos. ¿De acuerdo? Ahora, existen también intervalos semisabiertos o semicerrados, ¿de acuerdo? Que tienen un límite cerrado y un límite abierto. Acá también tienen un límite cerrado y un límite abierto. Puede ser el inferior cerrado y el superior abierto, o puede ser el inferior abierto y el superior cerrado, ¿de acuerdo? Ahora, teoremas, en este caso a partir de los intervalos. Para todo A perteneciente a los números reales, A al cuadrado es mayor o igual a 0. Ojo este teorema. Cuando le vemos al cuadrado un número y ese número se encuentra dentro de dos límites, por ejemplo, miren, te voy a dar un ejemplo sencillo. Está entre menos 4, ¿sí? Y está entre 2, digamos. Si yo elevo al cuadrado a todos los que están ahí, a todos, en este caso al menos, si yo elevo al cuadrado a todos, ¿de acuerdo? Menos 4 al cuadrado sería 16, x sería x al cuadrado, y 2 al cuadrado sería 4. Yo no voy a hacer esto, mira, no voy a poner que x al cuadrado es mayor que 16 y menor que 4. Sería ilógico, ¿sí o no? Que un número sea mayor que 16 y menor que 4. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a colocar a la derecha, o sea, menor que, voy a colocar x al cuadrado menor que ¿quién? Menor que la potencia más grande, que la potencia mayor de estos dos límites. La potencia de menos 4 es 16, la potencia de 2 es 4. Entonces, ¿cuál es la mayor? 16 en este caso. Y abajo, ¿qué voy a colocar? Que x al cuadrado es mayor o igual que 0. De acuerdo, le voy a agregar ese dato adicional, que x al cuadrado es mayor o igual a 0. Ahora, si es mayor que 0, la inversa, 1 sobre a, también es mayor que 0, ojo. Es como decir, 5 es mayor que 0, un quinto también es mayor que 0, sino también es positivo. Y si a es menor que 0, su inversa también es menor que 0, es lo mismo, ¿no? Menos 5 es menor que 0, menos un quinto también es menor que 0, también es negativo. A más 1 sobre a es mayor o igual a 2. Un número sumado con su inversa siempre es mayor o igual a 2. A más 1 sobre a es menor o igual que menos 2 cuando pertenece a los reales negativos. Ojo, el anterior era para los reales positivos, el siguiente para los reales negativos. A al cuadrado más b al cuadrado es mayor o igual que 2ab. Es lógico, en este caso la suma de los cuadrados es mayor o igual que el doble del producto de ellos. A más b entre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de a por b.
La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Esto es la media aritmética, chicos, la suma entre 2. Y la media geométrica es la raíz cuadrada del producto. Por último, tenemos las operaciones con intervalos. De acuerdo, acá tengo dos intervalos, miren. En el caso de A, cerrado en 3, cerrado en 8. En el caso de B, cerrado en -5, abierto en 6. En este caso, la unión es similar a lo que hicieron ustedes anteriormente en conjuntos, ¿de acuerdo? En el cual la unión combina todos los elementos que se encuentran en ambos conjuntos, en este caso en ambos intervalos, ¿de acuerdo? Va desde -5 cerrado hasta 8 cerrado. Ahora de repente alguno dirá, profesor, pero 6 es abierto y el 6 no lo considera. Sí, el 6 es abierto en el conjunto B, pero el 6 está incluido dentro del conjunto A, si te das cuenta. Que el conjunto A tiene números que van desde 3 hasta 8, o entre 3 y 8, como quieras verlo, desde 3 hasta 8, también está incluido el 6. Entonces, como es unión, considera todos los elementos. No importa que en uno esté abierto y en otro esté cerrado. ¿Ah? Si en uno de ellos está cerrado, entonces sí se toma en este caso en consideración dicho elemento. Ahora, en la intersección, acá sí tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? A dice abierto en -8 y abierto en 10. B abierto en 0 y cerrado en 15. Solamente tomamos los que se encuentran en ambos conjuntos, en ambos intervalos. En este caso se cruzan en 0 abierto y en 10 abierto. Pero de -8 a 10 el 0 está cerrado. Y de 0 a 15 el 10 también está cerrado porque lo considera dentro. Sí, pero acá sí tenemos que considerar que se repitan en ambos. Entonces, si en uno está cerrado y en uno está abierto, considero en el que está abierto nada más. Sería entonces abierto en 0 y abierto en 10 y todo lo que está dentro. Y la diferencia en este caso son los elementos que están en un intervalo, pero no están en el otro intervalo. Por ejemplo, A es -5 abierto a 3 cerrado y B es -2 cerrado a 6 cerrado. Entonces, A menos B vienen a ser los elementos que están en A, pero no en B. En ese caso sería -5 abierto hasta -2 abierto. ¿Por qué abierto? Porque el -2 está cerrado en B. Quiere decir que B lo incluye en su conjunto. Entonces, en la diferencia de A menos B, no puedo considerar a -2. Por eso sería -5 abierto y -2 abierto. Y en el caso de B menos A, abierto en 3, cerrado en 6. ¿Por qué? Porque el 3 está considerado dentro del conjunto A. Por lo tanto, si yo hago la diferencia, tiene que ser abierto en 3 y cerrado en 6, ¿no? Porque eso no hay problema, eso sí pertenece a B menos. Y listo, chicos, esa es toda la teoría en cuanto a lo que viene a ser desigualdades e intervalos. Muy bien, primer ejercicio me dice lo siguiente. Si A es igual a abierto en menos infinito y abierto en 3, este signo, chicos, recuerden, como lo mencioné hace un momento, significa abierto, ¿de acuerdo? Siempre un intervalo que va hacia el infinito o hacia el menos infinito, siempre es abierto. ¿Por qué? Porque en este caso el infinito no tiene fin. Entonces no puedo tomar el infinito como límite, simplemente lo dejo abierto. Ya, entonces me dice que A es abierto menos infinito. Y voy a graficar, siempre que tengas este tipo de problemas, graficas tu recta, en este caso, tu recta numérica. De esta forma. Entonces dice, es abierto en menos infinito, ¿de acuerdo? Abierto en menos infinito. Y por acá también tiene el más infinito. Muy bien. Entonces me dice que es abierto en 3, ¿de acuerdo? Abierto en 3. Y acá abierto en 3. Y por acá B cerrado en 0 y abierto en más infinito. Muy bien. Ahora, si es abierto en 3, abierto en menos infinito y abierto en 3, tengo que graficarlo de la siguiente manera. Sería acá. Abierto en 3. Y esto va hacia el menos infinito. Y si es cerrado en 0, sería de esta forma. Recuerden que cerrado significa un punto completo, en este caso, un círculo completo. Y abierto hacia el más infinito. Me dicen, determina A unión B y también determina B menos A. Ahora, A unión B, ¿qué sería? Todo sí o no.
todo lo que pertenece a A y todo lo que pertenece a B. Esto es A y esto es B, ten en cuenta. Entonces la unión sería todo. Y si yo junto todo, chicos, todo, me va a dar entonces que A unido con B va a ser igual a abierto en menos infinito. Voy a dejar un espacio para escribirlo después. Y abierto también en más infinito, chicos. ¿De acuerdo? Abierto en menos infinito y abierto en más infinito. Esa es la unión, porque están contemplando todos los elementos. ¿De acuerdo? Y B menos A. ¿Qué sería B menos A? Lo que está en B, pero no está en A. ¿De acuerdo? Ahora, B menos A sería todo este elemento, todos estos elementos de acá. Todo esto de acá. Eso sería B menos A. ¿Sí? Lo que está en B, pero no está en A. Entonces, ¿qué está en B, pero no está en A? Si te das cuenta, B menos A, ¿qué cosa es? Desde 3, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿desde 3 abierto o desde 3 cerrado? Acá sería desde 3 cerrado. ¿Por qué? En A está abierto. Quiere decir que en 3 no se encuentra dentro de A. Entonces, como no se encuentra dentro de A, sí se encuentra dentro de B. Entonces, tengo que indicar que es cerrado en 3 y en este caso, abierto en más infinito. Eso sí no cambia, chicos. Abierto en más infinito. Listo. Y listo, nada más. Así de simple. Siguiente ejercicio me dice lo siguiente. Si menos 5 es menor o igual que x y menor que es mayor o igual que x, perdón, y menor que 3, ¿a qué intervalo pertenece menos 2x más 4? Dar como respuesta la suma del mayor y menor valor entero. Eso de acá es súper sencillo, chicos. Tengo menos 5, menor o igual que x y menor que 3, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo voy a encontrar si es mayor o menor que quién está en este caso, este contenido, esta expresión? Entonces voy a darle esta misma forma que está acá, voy a construirlo en esta desigualdad. ¿Cómo, profesor? Fácil. Primero vamos a ver por qué está afectado el x. Primero el x se le multiplica por 2, si te das cuenta. ¿Sí? Primero el x lo multiplicamos por 2. Pero si hacemos eso, tenemos que hacérselo a todos, recuerden. ¿Sí? Como estamos multiplicando por un número positivo, entonces no hay problema, no cambia en nada la desigualdad. Menos 5 por 2, menos 10. X por 2, 2x. 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado de multiplicar por 2 a todo. Pero acá no es por 2, acá es menos 2. Entonces acá lo vamos a multiplicar por menos 1. Y si yo multiplico a todo por menos 1, ojo, al multiplicar por un número negativo, cambia ahora sí el signo. Es decir, ahora menos 10 por menos 1 se vuelve 10. Ahora acá era menor o igual, ahora se va a convertir en mayor o igual. Acá sería menos 2x y acá este que es menor cambia a mayor. ¿De acuerdo? Los signos se invierten, si te das cuenta, al multiplicarlo por un número negativo. Y por último me dice más 4. Entonces le sumo 4. Al sumar 4 no cambia nada de signo, eso sí no hay problema. Más 4. Si sumo más 4 sería acá 14 mayor o igual que menos 2x más 4 y mayor que 6 más 4, 10. Aunque acá me equivoqué en algo, ¿no? Acá me equivoqué en algo, chicos. Nadie me ha dicho nada. Acá sería menos 6. Y acá menos 6 más 4, acá sí, sería menos 2. Claro, porque al multiplicar por menos 1 también cambia de signo el 6. Muy bien. Entonces sería menor o igual, menos 2x más 4 sería menor o igual que 14 y mayor que menos 2. Dar como respuesta la suma del mayor y menor valor entero. Ahora, ¿cuál en ese caso? Menos 2x más 4 pertenece al intervalo abierto en menos 2 y cerrado en 14, ¿de acuerdo? Abierto puedes expresarlo así también, ¿no? Abierto en menos 2 y cerrado en 14. Lo coloco así. Muy bien, si es abierto en menos 2, no toma el valor de menos 2. ¿Y cuál sería el menor valor entero? El menor valor entero en este caso sería el menos 1, ¿de acuerdo? Como es abierto en menos 2, ¿quién le sigue al menos 2 el entero? El menos
1. ¿Y cuál es el mayor valor entero que va a tomar? En ese caso sí sería el 14, porque el 14 sí lo toma porque es cerrado. Entonces la suma del mayor valor entero y el menor valor entero sería ¿cuánto? Menos 1 más 14 sería 13. Y ya está. Listo, chicos. Nada más. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, si menos 10 es menor que x y esto es menor o igual que 3, ¿a qué intervalo pertenece 3 sobre x más 3? Muy bien, nuevamente tenemos que construir lo que aparece acá, que me están pidiendo, similar al problema anterior. ¿Ya? Entonces, primero vemos que x se le está sumando 13, ¿sí o no? Muy bien, primero tenemos menos 10 menor que x, este menor o igual que 3. Muy bien. A x se le está sumando 3. Entonces colocamos acá más 13. Eso no cambia el signo, no se preocupen, no pasa nada. Todo va a continuar normal. Menos 10 más 13, eso me da 3. 3 más 13, eso me da 16. A continuación, voy a poner acá, más 13, ¿verdad? Más 13. Y ahora sí. Ahora, el x más 13 aparece abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si aparece abajo, se invierte. Entonces, tengo que elevarlo a la menos 1, chicos. ¿Qué significa elevarlo a la menos 1? Que lo que aparece acá se va a invertir. Todo número elevado a la menos 1 es el mismo número, pero invertido. Entonces, acá sería 1/3, ¿de acuerdo? Menor que... acá sería mayor, ya se invierte también el signo. Que 1 sobre x más 13, ¿de acuerdo? Y en este caso, mayor o igual que 1 sobre 16. Muy bien. Ya está todo invertido. A continuación, tengo que multiplicarlo por 3, ¿sí o no? Para que aparezca el 3 arriba. Entonces sería por 3. Como el multiplico por 3 no cambia en nada, sería 3 entre 3 y eso me daría 1, ¿sí o no? Menor que 3 sobre x más 13 y mayor o igual que 3 sobre 16. ¿A qué intervalo pertenece? Entonces decimos que 3 sobre x más 13 pertenece al intervalo cerrado en 3 sobre 16. Ojo, tenemos que colocar siempre, empezar por el límite inferior. 3 sobre 16 y abierto en 1. Cerrado en 3 sobre 16 y abierto en 1. Y listo, pertenece a este intervalo. Ya está. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, mi examen de Católica 2011-1. Indica a qué intervalo pertenece. Simplemente me dan simplemente nada más que esto. No me dicen nada más. Entonces tengo que entender qué cosa que x pertenece a los reales. Pero estoy trabajando con x al cuadrado. Y recordemos que x al cuadrado, o un número elevado al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Entonces empiezo por ahí. Que x al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si x al cuadrado es mayor o igual que 0, voy a construir lo que está acá. Muy bien. X al cuadrado más 4, ¿de acuerdo? Más 4, tendría ¿qué cosa? Que 4 sería menor o igual que x al cuadrado más 4, nada más. Muy bien. Un detalle a tener en cuenta es lo siguiente. En este caso, lo que están abajo no puede ser igual a 0. Entonces, de por sí, esto ya implica que no es igual a 0. Eso es lo bueno. ¿De acuerdo? X al cuadrado más 4 es mayor o igual que 4. Listo. Excelente. Ahora, ¿qué continúo haciendo ahora? Tengo que invertirlo, ¿sí o no? Porque aparece abajo. Si lo invierto, tengo que elevarlo a la menos 1. Muy bien. Si lo elevo a la menos 1, lo invierto sería 1/4. Por acá en lugar de menor o igual, sería mayor o igual que 1 sobre x al cuadrado más 4.
Muy bien. Y esto lo multiplico por ¿cuánto? Al final, por 4. ¿Para qué? Para que arriba me quedaría 4 entre 4, me quedaría 1. 1 sería mayor o igual que 4 sobre x al cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como esto va a ser un número positivo, y eso también va a ser un número positivo, ojo, grande, obviamente, y este acá lo está dividiendo, se sobreentiende que todo esto tiene que seguir siendo un número positivo. Entonces tengo que poner un límite adicional. El límite adicional sería que esto tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque 4 entre un número jamás te va a dar 0, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es mayor que 0. Entonces, el intervalo que pertenece 4 sobre x cuadrado más 4, en este caso, ¿a qué intervalo pertenece? Pertenecería al intervalo de, en este caso sería abierto en 0 y cerrado en 1. Listo. Muy bien, siguiente, último ejercicio me dice, indica el mayor valor entero que cumple con... A ver, acá vamos a tomar por separado. ¿Te acuerdas que te mencioné que nos iba a servir mucho esta definición de acá, que podemos separar en este caso los dos? Entonces, eso vamos a hacer. Voy a separar esto por un lado, esta desigualdad por un lado, y voy a separar esta otra desigualdad por otro lado. Entonces, tendría que cosa que x más 2 dividido entre 2, y esto disminuido en 5, es menor o igual que x menos 1 dividido entre 3, y esto disminuido en 2. Muy bien, ese es menor o igual, ojo. Muy bien. Por otro lado tendría que x menos 1 sobre 3 menos 2 es menor o igual que x más 2 sobre 4, y esto más 5. Ya está. Muy bien. Entonces, acá que tendría, a ver, para poder desaparecer los números, ¿sí? Pueden enviar un número a cualquier lado. ¿De acuerdo? Lo voy a enviar al otro lado. Me quedaría x más 2 sobre 2, y esto menor o igual que x menos 1 sobre 3, menos 2 más 5, acá sería más 3. Ahora, quiero desaparecer el 2 y el 3 de abajo. Voy a multiplicar por 2 para que desaparezca el 2 y por 3 para que desaparezca el 3. Entonces mejor lo multiplico por 6. Si multiplico por 6, acá me quedaría 3 por x más 2 menor o igual que 2 por x menos 1 más 3 por 6, 18. ¿De acuerdo? Muy bien, continúo resolviendo. Acá sería 3 por x, 3x, más 3 por 2, 6, menor o igual que 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2, más 18. Muy bien. Seguimos. Ese 2x pasa a restar, me quedaría acá, me quedaría x. Menor o igual que menos 2 más 18, eso es 16. Este 6 pasa a restar, 16 menos 6 sería 10. X menor o igual que 10. Y acá al otro lado, tendríamos acá x menos 1 entre 3, ¿de acuerdo? Ese 2 pasa al otro lado a sumar. Sería x más 2 entre 4 más 5 más 2 sería más 7. Muy bien. Para que no me aparezca el 3 y para que no me aparezca el 4, por 3 y por 4, que en realidad sería por 12, ¿sí o no? Si multiplico por 12, sería acá 4 por x menos 1, menor o igual que 3 por x más 2, más 7. Muy bien. A continuación, 4 por x menos 1, 4x menos 4. Menor o igual que 3 por x más 2, 3x más 6, más 7. Muy bien. Ese 3x pasa a restar al otro lado y sería x. Menor o igual que 6 más 7, 13. Ese menos 4 pasa como más 4, sería 17. Y x sería menor o igual que 17. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos condiciones. X es menor o igual que 10 y x es menor o igual que 17. Tiene que cumplirse ambas, ojo.
Si se cumplen ambas, tiene que cumplirse la intersección de ambas, que en realidad sería esta de acá. ¿De acuerdo? Porque si hacemos la recta numérica, nos va a tocar que 10 está por acá y 17 está por acá. Y me dicen que es menor o igual. Acá está el 10 y acá está el 17. ¿Dónde se intersectan? Como es menor o igual, se intersectan justamente hacia el menos infinito. Hacia allá se intersecta. En esta dirección sería. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Que X pertenece en este caso a qué intervalo. Desde menos infinito hasta 10 cerrado. Me dicen el mayor valor entero. ¿El mayor valor entero cuál sería en este caso? El mayor valor entero sería el 10 justamente. Mayor valor entero sería el 10. Y listo, chicos. Así de simple.